Esto involucra lo que es hígado, vaso, eh, patología pediátrica y un tema que ustedes tienen que discutir, que ahora se los desgloso y se los envío, que va siendo estómago, vesícula, páncreas, eh, para el tercer parcial, ¿sí? El parcial pasado estuvo bastante difícil. He revisado por encima los parciales ahí. Tuvo complicadito, ¿no? Pero como les decía a los compañeros que estaban conmigo en rotación, ustedes traten siempre hacer énfasis en las cosas que yo le hago más hincapié. Porque al final la intención mía como docente es que ustedes aprendan los temas quirúrgicos y cuando usted esté frente a ellos, sepan diagnosticarlos por lo menos, que eso es lo más importante. Ya el manejo quirúrgico nos compete a nosotros, ¿sí? A los cirujanos. O al que quiera ser cirujano también, perfecto, pero sí les pido que le pongan más cuidado a lo que yo digo, porque al final de eso se trata los casos clínicos que voy a poner en los parciales. Este parcial que pasó, puse 4 casos clínicos y créanme que de esa forma es que le van a preguntar a ustedes cuando venga el tema del BOR y la certificación y esas cosas. Y así es que tienen que enfrentarse ustedes para poder, por decir así, tener más suspicacia al momento de discriminar entre algo patológico versus quirúrgico versus no quirúrgico. Hay varios grupos que han pasado por el hospital. Esta es mi intención, que ustedes se vayan contentos y aprendan lo más que puedan. Aparte, gracias por los obsequios, la verdad que muy bonitos y muy significativos los mensajes. Agradecido, sin duda, de todo eso cariño de parte de ustedes. De igual forma, para mí, de mi parte, la forma en que yo puedo retribuirles todo es enseñándoles, ¿no? Entonces, clínicamente el hígado, a pesar que no es el órgano más importante del tracto gastrointestinal, es un órgano que ayuda mucho en tema de filtración y en tema de producción de muchas cosas también. Desintoxica la sangre, en cierto sentido, los fármacos, metaboliza los temas del colesterol, síntesis de proteínas, ayuda con los temas de coagulación, metabolismo de los carbohidratos, gluconeogénesis, glucogenólisis. En fin, tiene muchas funciones que nos ayudan al cuerpo y obviamente sin hígado no podemos vivir. El hecho es que francamente las patologías hepáticas del hígado no nos competen 100% mucho al cirujano general porque realmente hay especialistas para ello. La conformación del lobolio hepático es compleja. Porque si ustedes ven, acuérdense que la irrigación, yo siempre hago énfasis en la irrigación de cada órgano en el cuerpo. El hígado tiene una irrigación doble, una irrigación que llega por la vena porta y una irrigación que llega por la arteria hepática común, rama de la hepática propia, que es la continuidad de la hepática propia que viene del hígado. Común, perdón. El hecho es que la porta le da un 70% de nutrición y la arteria hepática un 25 a 30%. Obviamente esta última oxigenada y la porta lleva más que nada nutrientes, ¿sí? Fíjense que los sinusoides hepáticos, ellos dentro del hígado, ellos se conectan, tanto la porta como la hepática se conectan, y ahí viene el metabolismo que se da a través del hepatocito. Finalmente se da la producción de bilis retrogradamente a través de los hepatocitos, que obviamente va hacia abajo en contra de lo que es la entrada de la vena y la arteria al hígado, que es el tema que nos permite hacer la digestión de las grasas, ¿no? Finalmente todo el metabolismo se da en este nivel. Hay células de Kupffer, que son los macrófagos, y el metabolismo final básicamente se va a la vena centroloboliar, que es la vena que finalmente confluyen para formar las venas suprahepáticas, que obviamente drenan en la vena cava. El mito antiguo del griego que decía que el hígado se puede regenerar está basado en el hecho de la historia de Prometeo. Para los que les gusta mitología, francamente el hígado sí se regenera, sí, en cierto sentido, se hipertrofia secundariamente a una acción que requiere que el cuerpo lo haga. Existe la mitología que Prometeo le entregó el fuego a los mortales y Zeus lo castigó enviándolo a una montaña del Cáucaso, lo amarró y básicamente lo dejó expuesto el hígado para que un águila le comiera el hígado todos los días y se regenerara durante la noche. Era un castigo eterno, francamente. Francamente son datos registros que existen de esa época. De hecho, la palabra hígado o hepar o paumai, perdón, se traduce en términos simples como algo reparable, ¿sí? Había mitología que creía que era el asiento del alma, que funcionaba de distintas formas, ¿no? El hecho es que la primera cirugía realizada del hígado fue hecha por Karl Langenbuck, finales del siglo XIX. Posterior a ello existen algunos reportes de Estados Unidos, en Europa, que también se realizaron cirugías hepáticas. Uno de los que más propulsó o ayudado en el tema del manejo del hígado, básicamente entramos a versión Pringle,
que en los anales de cirugía a principios del siglo XX describió una maniobra que básicamente era comprimir este paquete vascular, como les dije, ¿no? Lo que es la vena porta que sube hacia el hígado, la arteria hepática propia y eventualmente la vía biliar que va hacia abajo, fluye hacia abajo básicamente. Él describió esta maniobra como una maniobra que se puede hacer transoperatoria para disminuir la probabilidad que el paciente se desangre, por decir así, y tú puedes trabajar el hígado durante un trauma hepático. Se llama maniobra de Pringle. Finalmente, el hígado, hay que estar clarito que está sostenido, por decir así, el peritoneo o la pared abdominal por ciertos ligamentos, como el ligamento redondo, que es el que ustedes ven aquí, los ligamentos coronarios, ligamentos falciformes, toda esa cantidad de ligamentos son los que permiten que el hígado esté anclado prácticamente a la pared abdominal anterior y arriba a nivel del diafragma, básicamente. Los ligamentos triangulares, los ligamentos coronarios, son ligamentos que sostienen al hígado y obviamente cuando uno tiene una cirugía de hígado hay que seccionarlas para poder traerte el hígado hacia ti y trabajarlo en temas de trauma hepático. El hígado está dividido, como ustedes ya saben, anatómicamente en segmentos. Básicamente, el ligamento falciforme te lo divide macroscópicamente en lado derecho, acá arriba, y lado izquierdo. Pero la segmentación anatómica quirúrgica está dividida por una línea que se llama línea de Cantley. Esa línea de Cantley, básicamente, si ustedes miran el hígado al revés, básicamente van a ver que la vena cava está por arriba y el lecho hepático por debajo. Esto es inferior, esto es superior. Y hay una línea trazada entre lo que es el borde lateral de la vena cava inferior y la fosa cística. Eso te divide el hígado en segmentos, como se ve aquí. Fíjense, aquí a la derecha, te lo divide segmentos 5, 6, 7, 8. Y al lado izquierdo, el 2 y el 3, y medialmente lo que es el 4, 4A y 1. Entonces, esa segmentación hepática es un tema de segmentación más que nada quirúrgica. Cuando uno tiene que hacer resecciones segmentarias, vale la redundancia, se utiliza como base esa línea que pasa lateral a la vena cava y a la fosa vesicular, y todos los segmentos que están hacia la derecha vienen siendo el 5, 6, 7, 8, siendo el 5 y el 8 los más mediales y anteriores, el 7 y el 6 los que están más posterior. Básicamente eso es lo relevante en el tema de la segmentación hepática, que gracias a estos genios que están acá, el señor Quinot, Langenbuck y el señor Stars, ellos básicamente se dedicaron a estudiar anatomía quirúrgica hepática y son los pioneros que hoy en día nos permiten realizar cirugía segmentaria, más que nada cirujano hepatobiliar. El hígado básicamente, como les dije, tiene una irrigación dual. La arteria hepática es rama del tronco celíaco, hepática común, que después se subdivide en hepática propia y gastroduodenal. Básicamente le da un 25% de aporte arterial, con aporte de oxígeno. La vena aporta un 70-75% restante, que es el principal aporte de sangre, ¿no? Básicamente es la irrigación del hígado. El drenaje venoso se lo proveen las venas suprahepáticas, que son las que confluyen entre sí para formar una gran vena suprahepática y finalmente drenar a la vena cava inferior. Esta anatomía que está aquí segmentaria la vamos a hacer énfasis cuando hablemos de vesícula biliar. Es una anatomía importante en el tema de la cirugía de vesícula segura, y básicamente son dos triángulos que vamos a ver allá. Aquí obviamente está un poco recortado el triángulo de acá arriba, pero cuando lo veamos en la cirugía de vesícula, yo les voy a hacer un poquito más de énfasis, pues básicamente es para cirugía hepática de vesícula segura, perdón. La vena porta, como le dije, que le da un gran aporte venoso. Esta es una visión posterior. El vaso está a la derecha aquí, en este paciente. Y acá enfrente tenemos el páncreas, el arcado duodenal, que normalmente está hacia la izquierda, perdón, a la derecha. Y el hígado, el vaso por lo general está a la izquierda, pero esta es una visión posterior en donde podemos ver cómo se forma la vena porta, ¿no? Confluencia de la vena esplénica, que se une básicamente a la mesentérica inferior, o la mesentérica inferior básicamente drena la esplénica, y la esplénica finalmente se une a la mesentérica superior para formar la vena porta. Justo por delante, de atrás y un poquito medial, está la arteria mesentérica superior. Esta anatomía es quirúrgica, es importante para cuando hablemos de páncreas, ¿sí? Pero básicamente esta es la arteria portal. Acá arriba está la arteria hepática propia, la vía biliar y la porta. Por detrás, la arteria por lo general es más medial y la vía biliar por lo general es un poquito más lateral. La confluencia más común es esta que les puse aquí en el cuadro. La esplénica se une a la mesentérica superior y a la esplénica drena la mesentérica inferior para formar la vena porta. La segmentación básicamente se va a dar por estas venas que ustedes ven acá arriba, ¿sí? La suprahepática, las tres suprahepáticas que confluyen en la vena cava inferior, perdón.
Entonces, las patologías más comúnmente vistas del hígado quirúrgicas, francamente, la cirrosis es quirúrgica cuando ya no se puede revertir, por decir así, y quedaríamos en un paciente que sería en trasplante hepático, básicamente segmentario completo, ¿no? La cirrosis hepática básicamente es la secuencia final de un daño hepático crónico, donde los tabiques se fibrosan básicamente y se cicatriza internamente y eso daña la parte hepática, la fisiología como tal. En el inicio, 40% son asintomáticos, pero con una etapa, una enfermedad terminal, por decir así, el deterioro es bien rápido hacia la muerte por todas las complicaciones que conllevan. Muchos desarrollan hiperbilirubinemia mixta, directa e indirecta. Obviamente desnutrición por el tema de la mala síntesis de proteínas, disminución de la síntesis de todo lo que conlleva el hígado. Obviamente hay una hipertensión portal porque la vena porta no puede drenar francamente hacia el hígado. Y también está el tema de la encefalopatía hepática, que ya sería en etapas tardías. La tasa de mortalidad es alta a los 50 años de edad, si es progresiva, una etapa tardía, de las cuales 70% se mueren por incidencia hepática, obviamente porque se complican con todas esas cosas que ya ustedes conocen mejor que yo. Es la principal causa de muerte no neoplásica en el tracto gastrointestinal. Básicamente la visión macroscópica es como la acabo de poner ahí. Esta que vemos acá arriba a la izquierda es la visión macroscópica que vemos cuando entramos por la laparoscopía y nos permite, nos orienta a pensar que es una cirrosis hepática y el diagnóstico final sería con una biopsia del hígado como tal. Existe una subclasificación en base a morfología, micro, macronodular, mixta, pero básicamente el daño es porque se endurece, se fibrosa el hígado como tal, ¿sí? Obviamente, retrógradamente se dilata la vena porta, hay varices gastroesofágicas, porque recuerden que las venas del estómago, esófago distal, drenan a la porta, a la esplénica y a la mesentérica superior. Y por ende, obviamente, aumenta la presión entre las mismas y se forman las famosas varices esofágicas que causan sangrado importante en estos pacientes. Etiología, bueno, hay mucha etiología, básicamente trastornos virales, autoinmunitarios, fármaco inducidos, cirrosis por colestasis de la vía biliar, metabólico. Hoy en día, lo que se diagnosticaba antes como cirrosis idiopática, se han dado cuenta que básicamente es una enfermedad terminal de una esteatosis hepática. Pacientes diabéticos con síndrome metabólico que tienen una ingesta alta de carbohidratos, cuyo carbohidrato se transforma en colesterol a nivel hepático, obviamente se reemplaza el parénquima hepático por ácidos grasos y finalmente quedamos en una esteatosis que si no se trata a tiempo, el paciente queda con una cirrosis hepática, secundaria a eso propiamente, una esteatosis hepática. La infección por hepatitis C es la causa más común viral de hepatopatía crónica, ¿no? Los pacientes, cuando tenemos la sospecha, a todos los que tienen cirrosis hepática hay que hacer la prueba de IgG e IgM anti-hepatitis C para básicamente descartar que no sea una hepatitis C crónica. Causa autoinmunitaria, bueno, la cirrosis biliar primaria que les comenté, colangitis esclerosante, que se ve mucho en CUSI y Crohn, hepatitis autoinmunitarias, son causas bastante comunes de esos pacientes que finalmente desarrollan cirrosis hepática. Como les dije, muchos los evidenciamos, los encontramos con fatiga, anorexia, pérdida de peso, abdomen distendido, ictericia, dolor abdominal. Se complica todo. En los varones puede haber signos de feminización por el metabolismo del colesterol y de las hormonas sexuales. Y también pueden quedar con atrofia testicular, caída del vello torácico y axilar. Este edema es bastante común, el eritema palmar le llaman, es bastante común en los pacientes cirróticos, si se dan cuenta solamente la palma que tienen eritema, el resto no. En la mayoría tienen ascitis también, tardíamente, pueden tener derrame pleural sin duda. Ictericia, pacientes que se complican con todo eso, fíjense, no un espectro amplio. Edema de extremidades inferiores, cirrosis hepática con telangiectasia en la pared abdominal, el eritema palmar, todo eso, signos de feminización masculino. Todo eso es secundario de patología propiamente de la cirrosis hepática. Puede haber hernias abdominales, obviamente por la tensión que genera la citis. Si ya tenías hernias previamente asintomáticas, se pueden pronunciar cuando tienes paciente con cirrosis hepática avanzada. El datos de laboratorio, anemia, obviamente, normocínica por lo general, tiempo de coagulación alterado por deficiencia de vitamina K, de factores de coagulación dependientes de vitamina K,
Obviamente hay hiperbilirubinemia, alteración de las funciones hepáticas. Esta clasificación que ustedes ven aquí, la de Child-Pugh, es muy importante más que nada para discriminar si el paciente es quirúrgico o no. Porque un paciente con un Child C, ya básicamente es un paciente que no se puede operar prácticamente de nada. Una citis descontrolada, tiene encefalopatía hepática severa, tiene alteración en los tiempos de coagulación, hipoalbuminémico, o sea, un paciente que metabólicamente no es el paciente ideal. Incluso el INR está alterado, ya es un paciente complicado. Hay patologías, perdón, ciertas cirugías vasculares que se han utilizado para disminuir el tema de la hipertensión portal, como la anastomosis portocava. Básicamente se anastomosa la porta a la cava inferior para disminuir toda esa presión aumentada en ese lecho portal. Está la anastomosis más utilizada, que es la anastomosis de Warren, de la esplénica a la vena renal izquierda, como ven en la imagen izquierda, derecha, perdón. Básicamente son derivaciones para disminuir la presión interna que está desarrollada en el sistema portal. Pero básicamente son para evitar que se prolongue la enfermedad. Al final, si no se resuelve el tema del hígado, van a quedar en trasplante hepático o desarrollan francamente todas las complicaciones fuera del tema vascular meramente. La infección del hígado, afortunadamente, no son tan severas, digo, no son tan comunes, perdón, por el tema del sistema reticuloendocrino importante que tiene el hígado, las células de Kupffer, todos esos sinusoides que, por decir así, son una especie de barrera, ¿sí? Pero de igual forma también está el hecho de que el aporte sanguíneo de la vena porta es imprescindible para que se desarrollen estas patologías. Prácticamente le provee todo el aporte de bacterias en ciertos defectos, en ciertos casos cuando tenemos apendicitis complicadas, plastronas peniculares, pacientes con diverticulitis, todo ese drenaje venoso va hacia el hígado. Muchas veces no lo puede lavar el hígado y finalmente viene el tema de los accesos hepáticos famosos. En ese sentido, el acceso piógeno es el más común, en cierto sentido. Fíjense cómo asciende a través del sistema porta, ¿no? Por una infección propiamente ya sea del colon ascendente o del colon descendente. En su defecto, la mayoría de las veces los patógenos helados son patógenos comensales de tracto gastrointestinal como la Escherichia coli, Bacteroides fragilis y algunos Klebsiella. Y ese término, francamente, se denomina pile phlebitis. El simple hecho de que las bacterias asciendan de una infección del tracto digestivo hacia el hígado se llama pile phlebitis. La clínica de esos pacientes con abscesos piógenos usualmente es el dolor en cuadrante superior derecho, un dolor vago, intermitente, crónico, molestoso. Algunos desarrollan ictericia un 30%, fiebre intermitente. En su defecto también desarrollan leucocitosis, obviamente, elevaciones de presión hepática por destrucción tisular. Los hemocultivos nos ayudan a aislar el patógeno porque obviamente ya esa bacteria se nos va al torrente sanguíneo. Pero francamente el diagnóstico definitivo es con ecografía y tomografía. La tomografía tiene alta sensibilidad para localizar, definir los abscesos piógenos y permitirnos a nosotros saber si hay ventana o no hay ventana. La resonancia básicamente no ayuda mucho porque el CAD es bastante simple y útil y se deja para casos especiales donde se quiere determinar otra causa como tal, no francamente absceso. El tratamiento de esto, sin duda, es antibiótico-terapia, ¿no? De primera línea. Pero si en caso tal que es un absceso grande, enorme, lo que finalmente favorece que ese paciente se cure es un drenaje percutáneo. No hay otra opción. O percutáneo, o laparoscópico, o abierto, pero hay que hacerle un drenaje percutáneo, o hay que drenar el absceso. Hay pacientes como estos que llegan con sepsis, a shock séptico, porque francamente ya tuvo el hígado destrozado, literalmente hubo un absceso, y obviamente llegan sépticos. ¿Por qué? Porque ya hay demasiada carga bacteriana en el torrente y finalmente se nos complica con un shock séptico. Este es un paciente que me pidieron que lo evaluara. Él venía de Corea del Norte. Fíjense esa imagen que tenemos la imagen de la izquierda, corte coronal y axial. Paciente con una tumoración hipodensa enorme que prácticamente ocupaba todo más del 50% del lóbulo hepático derecho. Le hicimos un abordaje percutáneo con uso de ultrasonido y le pudimos drenar más o menos 1500 ml de pus. Fíjense que la imagen de la derecha inferior ya prácticamente no hay nada. Después de haberlo drenado después de unas 4 o 6 semanas, se le hizo un control. Lo único que se evidenciaba era un poquito el líquido libre peripático que tenía previamente, pero prácticamente toda la lesión desapareció porque ya el cuerpo comenzó a recuperar el parénquima hepático. Otra de las causas de acceso hepático es el acceso amebiano, ¿no? Por entamoeba estolítica. Ya te saben mejor que yo que son una ameba, y usualmente son en lugares de bajo nivel sanitario, en cierto sentido. El ciclo de la ameba, ustedes lo saben mejor que yo, el ingreso fecal oral, aquí está la ameba causante de todo,
Francamente, ellos dentro de la lesión causan una porción necrótica central interesante, ¿no? En ese sentido, para diferenciarlo de la lesión por un acceso piógeno, no es tan fácil tomográficamente hablando. Dicen la literatura que tiene un aspecto de pasta de anchoa, la verdad no sé qué es. El simple hecho de que, digo, de menos que macroscópicamente se ve así, pero por tomografía no es fácil de diferenciar. Es el más común en todo el mundo por el tema de bajo nivel socioeconómico. Aquí ayuda mucho a hacer un test de anticuerpos para entomografía histolítica. Aparte de descartar un tema piógeno, también hay que hacer un test de amebiasis, anticuerpos para entomografía histolítica. Y como les dije, la ecografía y la tomografía son de utilidad muy, muy buenos para documentar francamente qué absceso está o qué segmento del hígado está afectado. Usualmente son multiloculares, fíjense en la imagen de la izquierda, a diferencia del que vimos el piógeno, que es un poquito más grande, unilocular, ¿no? Este tiende a ser un poquito más multiloculado. La fiebre y la diarrea pueden elevar la sospecha del mismo, ¿no? Par de semanas antes de la presencia del cuadro hepático, puede tener un episodio de diarrea constante por el tema de la mebiasis. Tratamiento de elección, bueno, metronidazol, 750 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 a 10 días, que con una buena tasa de éxito, ¿no? Sin duda que aquí hay que valorar el tema de los drenajes, ¿no? Con los accesos grandes para optimizar el manejo y finalmente darles un aporte tanto quirúrgico, más allá del aporte solamente meramente médico, ¿no? Otra de las patologías asociadas a abscesos hepáticos, no tan común en nuestra sociedad, en Occidente, son los famosos equinococos, la enfermedad etílica, ¿no? Más que nada tiene que ver con un tema de un parásito que sin duda es más común en lugares donde hay crías de abejas, de ovejas, perdón, y que hay caninos cercanos a ellos. Básicamente las ovejas se comen las heces evacuadas por alguien infectado, hacen el tema del ciclo vital del parásito. Finalmente, cuando ellos mueren o evacúan o básicamente los perros se comen esa carne, permiten que se desarrolle el parásito adulto y nosotros por ingesta básicamente permitimos que nos invada, ¿no? Este es el parásito, es una tenia, y finalmente ya se desarrolla dentro de nuestro intestino, finalmente queda perfora el lumen intestinal, se va a la submucosa, obviamente, al torrente sanguíneo, drenaje venoso hacia la porta directo, y ahí se desarrolla el quiste adulto. 70% se forman en el hígado, esos quistes, son quistes enormes, grandes, por lo general son calcificados alrededor. Al principio son asintomáticos, ¿no? Pero lo que típicamente presentan son dolor en cuadrante superior derecho, distensión abdominal. En ciertas ocasiones, cuando hay una sobreinfección del acceso, se complica con shock séptico y puede incluso afectar otros órganos secundarios. Pueden desencadenar incluso una reacción alérgica importante que si se revienta el quiste. El diagnóstico básicamente es con un nicho epidemiológico, ¿no? Hay que evaluar el tema de dónde viene el paciente, si está cercano, si vive cercano a una cría de oveja, básicamente. Y los antígenos para quinococo nos ayuda para discriminar eso. Acuérdense que también tenemos que hacer la prueba de entamografía histolítica. Y como le digo, la tomografía es imprescindible aquí, aparte del nicho epidemiológico, porque permite ver estas calcificaciones anulares en el borde del quiste, del quiste. Básicamente son quistes bonitos, redonditos, no son tan irregulares como los abscesos. Y eso nos permite determinar que es una enfermedad hiatídica. Fíjense acá también, corte coronal, cómo están las calcificaciones del segmento afectado, ¿no? Acá, la resonancia magnética se pueden ver eso, ¿no? Las calcificaciones anulares del quiste. El manejo de esto es albendazol. Son de los fármacos que más penetran, por decir así, o alcanzan ese quiste a nivel hepático, pero muchas veces va a requerir que se haga un abordaje laparoscópico abierto para poder quitar todo el quiste, ¿no? Porque solamente el fármaco no es lo que te va a curar al paciente, ¿sí? Muchas veces requiere que se reseque totalmente el segmento hepático para eliminar francamente todo lo que es la carga de parásitos. En nuestro, es nuestro común vivir diario acá pues, también. Este parásito es un poquito más común que les acabo de mencionar, que la quinococosis, pero el tema es que francamente causar abscesos como tal no es lo común. Lo común es que nos cause un patrón colestásico en las vías biliares. ¿Qué significa esto? Que se meta por las vías biliares a través del tracto digestivo y ascienda y nos puede causar una colangitis secundaria. Hay veces que ascienden hasta el mismo parénquima hepático
y logran infiltrarse por lo menos propiamente en el hígado, pero allá mueren, ¿sí? El tema es que se infectan y se complica el tema, ¿no? El tratamiento de esto básicamente, aparte de la piperacina, tienen que paralizar al parásito, ¿sí? Tienen que paralizar el parásito con piperacina, y después el mebendazol o el bendazol mata al parásito y es evacuado por peristaltismo del intestino, ¿no? Aquí ideal nos ayudan mucho las imágenes, ¿no? Vamos a tener un paciente, fíjense en la imagen de la izquierda de una cepra, paciente que tiene una ascaris en la confluencia del lecho de las vías biliares, ¿no? Por endoscopía tenemos un paciente que está saliendo de la vía biliar. Fíjense, aquí está el parásito que lo están extrayendo de la vía biliar. Son cosas que pueden pasar, ¿no? No es lo común, pero puede pasar. La quistosomiasis no es tan común en nuestro medio, pero sí afecta a millones de personas en muchos países a nivel mundial. Eh, Básicamente son como émbolos que afectan directamente hacia el sistema porta-hepático, y el tratamiento de esto es praziquantel, básicamente el tratamiento de la quistosomiasis, que es este parásito que está acá. Otros compañeros aquí en su taquilla, la foto de taquilla. Bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nos van a consultar por lesiones hepáticas que muchos compañeros, digo, muchos familiares, perdón, pueden tener en el hígado. Lo más importante es, francamente, determinar que en su mayoría son por hallazgo incidental, por un ultrasonido hepatobiliar, renal, qué sé yo. En su mayoría, cuando son asintomáticos, lo más común es que sea un quiste simple, no se le hace nada, a menos que sea grande, ¿sí? Aquí es importante la historia de dolor abdominal, pérdida de peso, una hepatopatía crónica, consumo de alcohol, todo eso es importante para determinar que no sea eso, francamente, o la lesión que encontraron de manera incidental. La ictericia es importante determinarla porque ya hablamos de una colestasis ahí a nivel del hígado, puede ser por daño tisular, más que nada, más que propiamente lesión de las vías biliares. Los laboratorios son de gran utilidad también. Aquí lo más importante es hacer el diagnóstico diferencial. Lo más común es ver quistes, ¿sí? Quistes es una lesión hipodensa, redondita, circunscrita, que no tiene contenido interno, prácticamente es como un líquido cetrino. Y obviamente hay tres lesiones sólidas, benignas, que vamos a ver más adelante. Y bueno, obviamente también hay que descartar la presencia de metástasis, que es lo más común, o cánceres primarios, que no es tan común. La resonancia o el CAT son de amplia utilidad. La resonancia también, pero más que nada para discriminar entre lesiones benignas versus malignas, veremos más adelante ahorita. Y el PET scan básicamente es de utilidad cuando queremos descartar metástasis, ¿sí? Fíjense, entonces, aquí las biopsias nos ayudan mucho a nosotros para determinar el manejo definitivo en estos pacientes. Obviamente el análisis bioquímico también nos ayuda a determinar la presencia de absceso, la presencia de quiste, esas cosas. Pero aquí lo más útil es hacer ultrasonido o tomografía, ¿sí? ¿Cuándo queremos hacer biopsia? Bueno, cuando podemos hacer biopsia? Hay patologías en donde requieren la mayoría de veces que se haga una biopsia. Obviamente no es hemangioma, no, porque puede sangrar. Pero eventualmente, cuando vamos a hacer una biopsia, tenemos que tomar en cuenta si el paciente está coagulopático, si hay una cirrosis compensada, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque queremos evitar cosas que se nos compliquen. No podemos hacer una biopsia a un quiste quinococócico, porque lo reventamos y se complica el tema, ¿no? Pero, si bien es cierto, la mayoría de las veces se puede hacer con la laparoscopía, y se puede hacer este aparato que me preguntaron ustedes que se llama TrueCut, que básicamente lo dirigimos bajo visión directa a la lesión y podemos hacer la biopsia directa para documentar qué tipo de lesión es. Aquí están los quistes hepáticos. Fíjense, es una lesión hipodensa, simple, pequeña, que en su mayoría cuando son, en casos grandes, extremos, perdón, cuando son lesiones grandes, sí toca que se haga la aspirada al quiste y el destrechamiento, por decir así el mismo, para que se cure. Son lesiones benignas por lo general, eh, son de hallazgo incidental, como les digo, y muchas veces ni siquiera presentan sintomatología. Tratamiento, bueno, como le dije, aspiración percutánea, guiada por ultrasonido y escleroterapia. Ayudan mucho, ¿no? En su defecto se le hace escleroterapia con alcohol o con un antibiótico, estreptomicina, y se puede hacer fenestración del quiste, básicamente destecharlo para poder quitar para que vuelva a retomar su parénquima normal. Fíjense este quiste hepático enorme. Simplemente uno le hace un abordaje anterior, drena todo el quiste, se va a ver usualmente de esta forma, a trasluz, como si fuera una telita, básicamente. Y uno lo que hace es que reseca toda la cápsula, todo el techo. Y él vuelve a recuperar tamaño con el tiempo, vuelve a recuperar el espacio que había sido robado por el quiste. Cuando tenemos una enfermedad poliquística hepática, ya ahí se complica el tema, ¿no? Porque aparte de la lesión hepática propiamente poliquística, tenemos una lesión renal, que también complica la situación, ¿no? Cuando son quistes pequeños, básicamente no se les hace nada, ¿sí? Pero cuando van creciendo, obviamente hay que sopesar el tema de trasplante hepático incluso, o resección segmentaria enorme de un segmento hepático.
Tomografía es obviamente, el método diagnóstico de elección. Muchas veces se complican por un trauma, una hemorragia intraquística que molesta, insidiosa, duele bastante, se pueden infectar, ¿sí? Lo típico es que tienen una elevación importante de la GGT, glutamil transferasa, que también va asociada con lesiones hepáticas, intrahepáticas, como la enfermedad de Caroli, que les he comentado previamente. Eh, Fíjense, cuando tiene una lesión importante en el parénquima hepático, este paciente por lo general va a requerir que se le haga un trasplante hepático. Hay muchas veces cuando son varios quistes que se unen uno con otro, son más de 5 centímetros, muchas veces se aspiran también. Y como les dije, se hace el tema de la escleroterapia con etanol, tetraciclina. Se puede hacer el intento, pero francamente estos pacientes, la mayoría quedan en trasplante hepático. ¿Sí? Requiere muchas veces que se reseque todo el cemento hepático y esperar a ver qué sucede, ¿no? Entonces, una de las lesiones o las patologías de quísticas intrahepáticas per se no se describe como una propia enfermedad hepática, sino es como una especie de dilatación de la vía biliar intrahepática, fíjense. Propiamente lo que acabamos de ver es una enfermedad poliquística hepática del parénquima hepático, pero la enfermedad de Caroli, esta que estamos viendo aquí, básicamente es una dilatación de las vías biliares intrahepáticas, pero se toma en cuenta como si fueran quistes intrahepáticos. Fíjense en la imagen de la derecha en ese tipo 5. La dilatación, francamente, es de los quistes de las vías biliares, no el parénquima hepático propiamente, pero entra dentro de la clasificación de tumoraciones quísticas intrahepáticas. Aquí el diagnóstico siempre es importante la resonancia, porque la resonancia es el estudio de elección para patologías de la vía biliar. Entonces nos permite determinar que sea un quiste hepático versus una enfermedad poliquística como tal. Tratamiento, bueno, tratamiento, obviamente hay que estudiar la morfología de los quistes, la colangiografía transhepática percutánea o colangiografía por CEPRE, y obviamente se reseca el segmento que está más francamente afectado porque con el tiempo puede desencadenar un colangiocarcinoma, ¿no? Un cáncer de la vía biliar. Básicamente es esto, dilatación. Fíjense que el parénquima hepático aquí se ve hipointenso, en resonancia uno habla de intensidad. El quiste hepático, el parénquima hepático se ve hipointenso y la dilatación de los radicales intrahepáticos se ve hiperintenso. En ese sentido hay que resecar solamente donde están los radicales intrahepáticos dilatados, porque con el tiempo pueden desencadenar una enfermedad, un colangiocarcinoma. En la imagen de la derecha se ve mejor, fíjense. Abajo tenemos un paciente que tiene una enfermedad poliquística hepática y arriba tenemos un paciente que tiene una enfermedad de Caroli per se, ¿sí? Aquí está la dilatación de radicales intrahepáticos. Se categoriza dentro de los quistes de la vía biliar un tipo 5, enfermedad de Caroli se llama. Otras compañeras acá, que agradezco que siempre vayan por ahí y han tenido la oportunidad de operar conmigo, todas las que aparecen aquí. Ok, vamos a describir relaciones hepáticas benignas sólidas. En ese sentido tenemos que, ya hablamos de los quistes, vamos a repasarlo aquí nuevamente, es una lesión hepática quística no sólida. Representa un 20% de todas las lesiones de tumores hepáticos. Entre ellos tenemos los hemangiomas, la hiperplasia neural focal y los adenomas hepatocelulares. Las lesiones quísticas, las acabo de comentar, la mayoría son quísticas, son primarias, perdón, congénitas. Algunas que otras por traumatismos, no tienen pared visible, son lesiones simples, que básicamente el manejo es como les acabo de decir, dependiendo del tamaño, ¿sí? Ya viendo las lesiones hepáticas sólidas, benignas, la más común de todas es el hemangioma hepático. O sea, el clásico paciente que le llega a usted con ultrasonido, que habla de una lesión hiperdensa hiperecoica, perdón, en ultrasonido, y francamente la mayoría son lesiones tipo hemangioma. Consiste en grandes espacios vasculares recubiertos por el endotelio del propio vaso sanguíneo. Pueden ser lesiones congénitas secundarias a cosas de nacimiento y obviamente proliferan y se dilatan, ¿no? Es más común verla en mujeres. En su mayoría son asintomáticos cuando son grandes que desarrollan síntomas, ¿no? Y la mayoría de veces son hallazgo incidental. Muy rara vez se rompe y presenta un cuadro de hemorragia. Y en ese sentido, la enucleación o la reacción hepática del cemento es lo que favorece el tratamiento de estos. Clásicamente el hemangioma tiene un reforzamiento centrípeto. ¿Qué significa? Cuando usted le hacen la tomografía abdominal, fase contrastada, él va reforzando desde afuera hacia adentro. Esta es la fase arterial. Cuando viene la fase venosa, él va reforzando hacia adentro. Fíjense. Fase simple, fase arterial, fase venosa y fase tardía. En la imagen de la izquierda es tomografía, la imagen de la derecha es resonancia. El contraste va yendo desde afuera hacia adentro, ¿sí? Eso es lo típico de un hemangioma. Si yo le pregunto a usted,
Escuela respuesta, lesión hepática caracterizada por refuerzo de contraste centrípeto. Tiene que saber que es hemangioma, ¿sí? El adenoma, también obviamente más común en mujeres, está asociada con el uso de anticonceptivos orales, es un factor de riesgo francamente establecido, a diferencia del hemangioma que no está francamente establecido. Aquí la diferencia es, bueno, básicamente histológicamente son células de conductos biliares y células de Kupffer, ¿no? Que básicamente se congestionan, ¿no? Y ahí permite que se deposite glucógeno y va creciendo poco a poco. Sí, una lesión de crecimiento continuo. Y dependiente de lo que es anticonceptivos orales, es lo más comúnmente documentado. La lesión por tomografía se ve en una fase arterial con un reforzamiento perivascular sutil. Vamos a verlo aquí ahorita. Fíjense acá, un reforzamiento muy sutil alrededor. Algunos se complican con hemorragia intraperitoneal como el hemangioma. Lo que sí claramente que el adenoma tiene un franco riesgo de transformarse en hepatocarcinoma. Por eso es importante determinarlo o discriminarlo entre un hemangioma y una hiperplasia nodular focal. Manejo siempre de resección quirúrgica. Fíjense, tiene apenas un halo hiperdenso, hiperdenso, sí, perdón. Un halo hiperdenso en la tomografía, en la fase tardía, se puede decir, esta es la fase arterial, que prácticamente aquí no se ve, se ve una lesión heterogénea, pero cuando viene la fase tardía tiene un refuerzo heterogéneo, refuerzo en la cápsula alrededor, ¿sí? Y eso es lo que lo diferencia del hemangioma, que él tiene un refuerzo periférico en la fase tardía del contraste. La hiperplasia nodular focal es otra de las lesiones, es la menos común de las tres, no se relaciona con uso anticonceptivo. Básicamente es una cicatrización central típica de una tomografía, vamos a ver ahorita. No sufre ruptura espontánea como el hemangioma o el adenoma y no se acompaña a riesgo de transformación maligna, ¿sí? Siempre es importante de saber diferenciar las tres porque un adenoma no lo podemos dejar ahí, por decir así, porque hay que descartar que eso no vaya creciendo poco a poco, ¿sí? Porque tiene riesgo de malignización. Fíjense que la fase arterial, él refuerza mucho más que el hemangioma y refuerza mucho más que el adenoma. ¿Ve? Y tiene una cicatriz interna, como se ve aquí, en la fase venosa. Se ve más hipodenso en la fase interna de la cicatrización central que en la fase arterial. Y eso es la característica típica. Recuerden, el hemangioma va reforzando de afuera hacia adentro. El adenoma tiene un reforzamiento sutil, periférico solamente, y es más hiperdenso en la fase arterial y aparte tiene una cicatrización central, por decir así, en la fase venosa. Ahí está, fíjense. Hemangioma acá abajo, adenoma acá abajo, a la izquierda, refuerzo periférico central, solamente sutil, y este tiene una captación importante de contraste en la fase arterial y en la fase tardía se ve una cicatrización central. Básicamente la diferencia de las tres, tomográficamente hablando. Otra compañera que está acá, salió solita. Y ahí yéndonos a las patologías malignas, acuérdense que hay dos tipos de patologías malignas aquí, los carcinomas hepatocelulares y los que son secundarios, que son los metastásicos, ¿sí? Francamente, el que más ha aumentado drásticamente en los últimos años son los carcinomas hepatocelulares, pero está prácticamente de la mano. ¿Por qué? Porque las metástasis se han desarrollado de manera significativa en los últimos años por tumoraciones propiamente de cáncer de colon. Entonces están de la mano uno con otro ahí peleando en el tema de incidencia. El hepatocarcinoma es el quinto cáncer más común, la tercera causa de muerte a nivel mundial, son agresivos, muy mortales. Factores de riesgo claramente establecidos, hepatitis B, C, cirrosis alcohólica, lo que comenté antes de la estatosis no alcohólica, hemocromatosis. La cirrosis está presente en un 70-90% de los casos. En cierto sentido, antes de que se desarrolle el hepatocarcinoma, la tasa de conversión va de 2 a 6% por cada año después que tiene una cirrosis hepática. O sea que francamente la cirrosis es un factor de riesgo claramente establecido. Acuérdense que la cirrosis hepática, la hepatitis C es la más común, y el tema de la estatosis hepática no alcohólica, ¿sí? Son imágenes en tomografía, hipervascularizadas, irregulares, feas. O sea, todo lo que ustedes vean irregular, feo en un estudio, siempre piensen cosas malas en cierto sentido. Porque así como se ven tiroides, como se ven mama, acá en hígado no escapa de lo mismo. Tumoraciones irregulares, hipervascularizadas, captación heterogénea. Aquí sí ayuda mucho la resonancia, pero con la simple tomografía, con una lesión fea, obviamente ya sabemos que puede ser o es sugestivo de que tengamos un hepatocarcinoma. Fíjense, acá es una lesión heterogénea que te sobrepasa la cápsula. Este es un paciente que tiene cambios macronodulares, un hígado chiquito ya con transformación cirrótica probablemente, líquido perisplénico, acá líquido perihepático. Fíjense acá,
captación importante, que no afecta la cápsula, hígado pequeño. Tengo un paciente que tiene una hepatocellular probablemente en el segmento 6 por acá, del hígado. Lo mismo, fíjense, una lesión fea, irregular, paciente con sospecha de cirrosis hepatocarcinoma. Oye, el tratamiento es complejo, básicamente porque requiere un manejo multidisciplinario, ¿no? Cirujano no es el apto para esto, es un equipo multidisciplinario que tiene que ver con cirujanos expertos en hígado, y va a depender del paciente que tenga cirrosis o que no tenga cirrosis. Aquellos que tienen cirrosis, bueno, tienen idealmente que tener una cirrosis iniciando, por decir así, un chat A. ¿Para qué? Para que tú puedas, por decir así, resecar el segmento afectado y preservar aquel que todavía está sano. Entonces, son pacientes que serán candidatos a eso, que te permiten preservar, ¿no? Aquellos pacientes sin cirrosis, sin duda hay que resecar. Aquellos que tienen cirrosis A, se puede resecar, pero conservar una parte del hígado que estaba sano. En ese sentido, fíjense que para poder operar a esos pacientes, idealmente un CHAL A, ¿sí? Que sea una lesión que abarque menos del 50%, si es micro, digo, multi o uno nodular, perdón. Cuando aumentan más de 50 ya se complica el tema. Y hay que evaluar también el tema de proteína, perdón. Entonces le pregunto a ustedes, menciónenme 3 criterios en pacientes con hepatocarcinoma para evaluar resección o resecabilidad. CHAL A, CHAL POC tipo A, menos 50% de afección, y alfa-fetoproteína menos de 400. Siempre es importante. Y agréguenle que no tenga trombosis de la vena porta. O sea, son 4 factores de riesgo, factores que me permiten a mí determinar si reseco o no un paciente con hepatocarcinoma. Se han intentado hacer múltiples tipos de trasplantes cadavérico, ortotópico, ¿sí? Pero va a depender de muchas cosas, ¿no? Aquellos que son elegibles para resección, bueno, se hace la resección única, si menos 50%, no tengan trombosis de la vena porta. Son pacientes candidatos a eso, pero aquellos que tienen afección importante, que requieren resección de un gran porcentaje, bueno, esos son aquellos pacientes que caen dentro de los pacientes que se les puede hacer trasplante hepático, ¿sí? No aquellos que tienen complicaciones vasculares importantes, metástasis, que tienen lesiones más del 50%, CHAL BC, ya son pacientes que no son candidatos y requieren manejo básicamente paliativo, ¿sí? El colangiocarcinoma viene siendo la segunda neoplasia primaria. Acuérdense que la primera es el hepatocarcinoma, la segunda es esta. La que no es primaria es la metástasis. Entonces aquí hay que evaluar si es intra o extrahepático, ¿sí? Usualmente son extrahepáticos la mayoría. Cuando son extrahepáticos, en lo que es la confluencia de la vía biliar, esto que está acá, aquí, básicamente se les llama tumor de Klatskin, como se llama aquí, ¿ven? Klatskin. Es una lesión de la confluencia de los radicales hepáticos. Ahí básicamente se llama tumor de Klatskin. Cuando afecta acá internamente es un menos porcentaje, un 10 a 20%, solamente son extrahepáticos, fíjense. De la confluencia hacia afuera, básicamente representa un 80 a 90%. El más común de todos es aquí, en la confluencia de los radicales intrahepáticos. Ya distalmente representa un 20 a 30%. Esto acá le llaman distal, esto se llama proximal acá. Proximal viene de aquí hacia arriba y acá es lo distal. Fíjense, entonces es un tumor de Klatskin, la confluencia radical derecho con radical izquierdo. Básicamente afecta esto aquí. Y ahí es un paciente que tiene muy mal pronóstico, en cierto sentido. Sí. La mayoría de estos pacientes tienen mal pronóstico. Son difíciles de diagnosticar, básicamente cuando se diagnostican ya tienen una ictericia avanzada, indolora. Crecen de manera continua, hasta el punto que se estrechan y ya crean metástasis importantes. Hay una serie de muchos pacientes en donde se ha intentado resecar macroscópicamente todo y no se pudo lograr. Es muy difícil lograr una reacción completa en este tipo de pacientes. Hay una clasificación que permite clasificarlos, valga la redundancia, dependiendo de dónde está localizado, pero no es tema de pregunta de examen. Lo que más me interesa es que sepan que aquí se llama tumor de Klatskin, en la confluencia. La resección del colangiocarcinoma en pacientes que tienen acuérdense que cuando hablamos de cirrosis hepática, enfermedad de Crohn y CUSI, había una de las complicaciones no tan comunes que se llama colangitis esclerosante primaria. Bueno, esos pacientes que desarrollan colangiocarcinoma por eso tienen un mal resultado, muy mal, porque no solamente es el tema hepático que está afectado, sino un montón de cosas. Incluso con trasplante hepático el pronóstico es desalentador, porque no solamente es el hígado, hay que reemplazar toda la vía biliar, y ahí es un tema bastante difícil. Bueno, en tema de
Carcinoma metastásico, recuerden que el principal cáncer que se asocia con metástasis hepática es el carcinoma de colon, ¿sí? Un 50-60% de estos pacientes que tienen CA de colon desarrollan metástasis a lo largo de su vida, independientemente del tipo de tumor o del tipo de cirugía que les haga. En ese sentido, la extirpación hepática se ha intentado en los últimos años, pero el tema es que no hay mucha eficacia en cierto sentido, porque cuando son muchas lesiones ya se complica el tema, ¿sí? Y bueno, las lesiones hepáticas, eso es un tema ya de cirujanos hepatobiliares, como le digo. Lo más importante es que ellos tomen en cuenta esto, la segmentación hepática, la división de la línea de Cantley, que está lateral a la vena cava superior, inferior, perdón, y a la fosa hepática. Los segmentos que están acá son los 4, 5, 6, 7, 8. La subsegmentación la va a dar la vena porta, perdón, la suprahepática, y la segmentación lateral la va a dar la vena porta. Ya es un tema de cirujanos hepatobiliares el manejo de recesiones hepáticas, que eso no se lo voy a preguntar a ustedes. Preguntas, dudas que tengan de esta charla. Bueno, vamos a terminar rapidito la charla de vaso, que son cosas puntuales que vamos a hablar ahí, no todo. Bueno, el vaso básicamente es un órgano que no participa francamente en el metabolismo del tracto gastrointestinal, tiene un rol más importante inmunitario y actúa en ciertas funciones metabólicas. Ha sido uno de los órganos con menos estudio, por decir así, menos apreciado en su justo valor, muchas veces menospreciado en cierto sentido, ¿no? Hipócrates decía que existía un equilibrio entre el paciente y su entorno. Hay mucha gente que decía que había un equilibrio o que el vaso era el contrapeso del hígado, ¿sí? Es entonces Hipócrates mencionó la conexión directa del cerebro con el vaso, un vínculo relacionado con la bilis negra, lo asociaban a un tema de melancolía y por eso en ese sentido hacían plenectomía. Aristóteles lo afirmó que la naturaleza no actúa en vano y decía él que el vaso básicamente se ponía a la función del hígado. Decían muchos que básicamente se relacionaba con la melancolía del paciente. Otros decían que cargaba de los humores, como decía Malpighi, decía que controlaba el apetito. Él básicamente lo estudió en perros, en donde le quitó el vaso, estudiando el tema del apetito y nunca se dio cuenta que eso no funcionaba realmente. Otros decían que era el asiento de la risa. En fin, había muchas creencias acerca del vaso. No fue hasta el siglo XVIII que el señor William Henson se dio cuenta que tenía una naturaleza linfática y que tiene un rol importante en el tema de hematopoiesis cuando se hipertrofiaba el mismo. Rudolf Virchow sospechó que el vaso se encargaba de generar leucocitos en grandes cantidades en el paciente y ya la primera esplenectomía que se hizo fue en 1866, un paciente con leucemia. Obviamente no impactó en para nada porque no tenía nada que ver con la leucemia, pero era lo que se pensaba. En ese entonces se hacían esplenectomías para pacientes con leucemia con una tasa de mortalidad de 85%, porque francamente no curaba la leucemia. Era un tema erróneo. Fíjense que el advenimiento de la cirugía mínima invasiva ha mejorado mucho el hecho de los abordajes de la patología esplénica y obviamente para pacientes que eventualmente veremos más adelante con patologías hemáticas que se asocian puntualmente a la esplenomegalia. La tasa de mortalidad en vanos quirúrgicas buena, está alrededor del 1%, menos del 1%, perdón. Cada día se hacen abordajes menos invasivos. Es una masa de tejido encapsulado, pulpa blanca y roja, que tiene más o menos 7 a 11 centímetros de largo, con un peso de más o menos 150 gramos, casi un cuarto de libra. La anomalía congénita más común es la presencia de vasos accesorios. ¿Sí? Pregunta de examen. 80% de ellos se encuentran en el libro esplénico. Los vasos accesorios no tienen repercusión clínica en ningún sentido. Tiene muchos ligamentos que lo sostienen a estructuras vecinas, esplenocólico, esplenofrénico, esplenogástrico, un montón. El hecho es que esa cantidad de ligamentos es la que le confiere esa capacidad de lesionarse durante traumatismos abdominales de alto impacto por el tema de desaceleración. Está relacionado estrechamente con el ángulo esplénico del colon, con la cola del páncreas y con el fondo del estómago, el cuerpo y la curvatura mayor del estómago. La irrigación proviene de la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco, y el drenaje venoso igual por la vena esplénica, que se une a la mesentérica superior y forma la vena porta. ¿Sí? Existen vasos o una distribución que puede ser directa
desde afuera hacia adentro, o encuentra dividido básicamente las arterias esplénicas en su lecho, pero eso es de vital importancia más que nada cuando uno hace resecciones esplénicas que requiere que sea eh, sección hemostática de todos los paquetes vasculares, inicialmente obviamente la esplénica, y los vasos cortos que son realmente la gastrepiploica en la curvatura mayor, ¿sí? Tiene una pulpa roja, una pulpa blanca, como les comenté, la pulpa blanca es un tema inmunitario, eh, y la pulpa roja es un tema de fagocitosis, ¿no? Que ese es el que le confiere la mayor capacidad de secuestro esplénico de plaquetas y esas cosas, que veremos más adelante. Entonces, indicaciones para esplenectomía, la más común, ¿cuál es? Traumatismo, ¿sí? Pregunta de examen siempre. Principal indicación de esplenectomía quirúrgica, el traumatismo esplénico, ¿sí? Principal indicación de esplenectomía electiva, púrpura, trombocitopénica y idiopática. Sencillo. Hay trastornos benignos, bueno, trastornos de eritrocitos, hemoglobinopatías, plaquetopatías, la más común, obviamente los trastornos de eritrocitos, y las plaquetopatías, ¿por qué? Porque la hemoglobinopatía muy poco se benefician del manejo con esplenectomía. Hay dos que tres que requieren esplenectomía como trastornos eritrocitarios y trastornos de plaquetas. Malignas, muy raras, la verdad son muy raras y no aportan mucho en el manejo de ese tipo de patología. Bueno, traumatismo, como les acabo de comentar, es el órgano más lesionado en traumatismo abdominal cerrado por sus ligamentos, básicamente, que lo sostienen. Muchas veces pueden ir desde simplemente un hematoma subcapsular hasta una lesión del parénquima importante o una sección completa de lo que es el ilio esplénico, que es un traumatismo grado 5. Entonces, existen trastornos eritrocitos que se asocian o que se impactan con una esplenectomía como la esferosis hereditaria, que es la forma de anemia hemolítica. Ojo, la forma de anemia hemolítica más común para la cual está indicada la esplenectomía, ¿sí? Básicamente es una alteración de la conformación de las membranas del eritrocito, y en ellos está francamente documentado que la esplenectomía mejora la anemia hemolítica sintomática, ¿sí? Eh, Obviamente hay que tomar en cuenta si hay la presencia de piedras al momento de operar al paciente, porque también se puede hacer dos actos quirúrgicos, no un solo acto quirúrgico. La colecistectomía y la esplenectomía. Son pacientes que desarrollan anemia a grado variable, casos graves a veces con anemia severa. Hay aumento de reticulocitos, de HL por destrucción de los eritrocitos. Y básicamente esos pacientes se benefician de una esplenectomía. Acuérdense, principal indicación para trastornos de eritrocitos, esferocitosis hereditaria. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, aquí básicamente es desencadenada por ciertos medicamentos que causan hemólisis, en el sentido de que hay que suprimir el uso de esos medicamentos. En ellos, la esplenectomía no está indicada, francamente, porque no está de manera rutinaria indicada. ¿Por qué? Porque no mejora la sintomatología. Denme un segundito. Ok, seguimos. Entonces, esta es una patología en donde no está indicada, francamente, de manera estricta la esplenectomía, ¿sí? La anemia hemolítica autoinmunitaria, básicamente por anticuerpos contra los antígenos de las membranas del eritrocito, puede ser primaria o secundaria. En este sentido, un porcentaje no significativo, quizás la mitad o menos, desarrollan esplenomegalia. Básicamente es un paciente que por anemia, digo, por descarte, descubrimos que es una anemia autoinmunitaria. Muchas veces requieren transfusiones importantes de glúculo rojo empacado, pero en su mayoría el manejo tampoco es directamente esplenectomía. O sea, hay que tomar en cuenta suprimir el trastorno autoinmunitario, corticoides, otros medicamentos, y de tercera línea, cuando ya no hay o no hay eh, eficacia de los tratamientos, bueno, ahí sí se considera entonces la esplenectomía, pero no está indicada de manera inicial. Las hemoglobinopatías como anemia falciforme realmente no beneficia el paciente con que se le haga una esplenectomía, porque aquí, acuérdense que aquí, independientemente que el secuestro haya secuestro esplénico de eritrocitos, aquí el trastorno inicial es un tema meramente hereditario, ¿no? Un tema que no mejora, no va a mejorar, porque el hecho de que haya la esplenectomía no va a cambiar que se sustituya ese ácido glutámico por valina, ¿sí?
Eh, entonces, en ese sentido no ayuda. En las talasemias, muy raras veces también. Acuérdense que la talasemia tiene que ver con, eh, es cuantitativa más que cualitativa. La talasemia básicamente disminuye la cantidad de cadenas o alfa o beta, y en base a eso se llama talasemia alfa o beta. Y aquí va a depender del grado de afección de la talasemia, que puede ser noble, que no tenga mucha afección, hasta una afección severa, en donde va a depender de la ausencia básicamente de los genes. Entre más genes tengas ausente, obviamente, aumenta la gravedad del cuadro. En ese sentido, la esplenectomía aquí está indicada cuando hay cuadros severos, ¿no? Cuando requieras muchas transfusiones durante el año o hay un infarto esplénico doloroso, o cuando tengas casos con hipertensión pulmonar. Entonces, estos son pacientes que hay que estudiar de manera bastante sistemática para tomar en consideración si hacemos o no una esplenectomía. De los que le he mencionado, esclerosis hereditaria, y esta será la secundaria en tema de eritrocitos, ¿sí? Porque los demás, francamente, no se benefician en cierto sentido. Esta es la patología que francamente sí se beneficia de una esplenectomía en regla. La púrpura trombocitopénica hepática. Acuérdense que la pulpa roja del vaso se encarga de fagocitar, y en ese sentido tiene una secuestro importante de plaquetas cuando tenemos un paciente con púrpura trombocitopénica hepática, ¿sí? Este es un paciente que inicialmente, obviamente, el tratamiento debe ser con prednisona oral, inmunoglobulinas para mejorar el cuadro clínico. Requiere muchas veces transfusiones sanguíneas también, pero en ese sentido, cuando hay un fracaso médico o cuando se estudia bien el paciente, obviamente la mayoría tiene esplenomegalia, ese paciente tiene una buena tasa de curación cuando se le hace una esplenectomía electiva, ¿sí? Y también cuando hay pacientes que tienen efectos adversos muy significativos de lo que es tratamiento con corticoides o inmunomoduladores. La respuesta permanente con estos pacientes usualmente es bastante buena, muy, muy buena, con una mortalidad muy baja. Y acuérdense que hoy en día, afortunadamente, la técnica laparoscópica ha mejorado significativamente con abordajes mínimamente invasivos, y cuando ya sabemos que es una púrpura, no hay necesidad de sacar todo el vaso completo para estudiarlo, y se puede morcelar dentro, o sea, destruir, por decir así, dentro de una bolsa, y se saca por una cicatriz pequeña a nivel suprapúbico. Hay casos en donde ni modo, toca hacer la esplenectomía urgente, pero no es lo correcto, o sea, no es lo que uno quisiera hacer, pero se puede hacer también. Tiene una gran ventaja, tratamiento eficaz, una buena respuesta. La policitemia vera, en las etapas iniciales no es útil la esplenectomía. Acuérdense que la policitemia básicamente es una proliferación exagerada de lo que son los eritrocitos. Eh, Usualmente se reserva para casos avanzados. Entonces, otras patologías del vaso, ya saliendo de las patologías hematológicas, la ruptura espontánea, que se menosprecia mucho, muchas veces piensan que es un trauma o algo, pero está asociado a pacientes con malaria, infección por listeria, micosis, dengue, uno que otros pacientes con linfoma. Embarazo no es común, pero se ha descrito. Pero son pacientes con infecciones que pueden causar debilidad propiamente del vaso, y ante un traumatismo o espontáneamente se pueden reventar. En ese sentido, se sangra mucho, sin duda, hay que hacer la esplenectomía, ¿no? Abscesos e infecciones están descritas, pero muy poco. Yo, la verdad, nunca he visto un absceso esplénico. He visto quistes esplénicos, sí. Pues muchas veces, obviamente, por diseminación hematógena, igual que en el hígado, pero aquí directamente es por la arteria esplénica, o sea, que es mucho menos común. Hay algunas infecciones contiguas, páncreas, cola del páncreas, ángulo esplénico del colon. Muy raro en hemoglobinopatía, HIV y quimioterapia, es muy raro. Realmente el traumatismo es quizás la causa más común, que posterior a ello se hace un absceso. Y en ese sentido va a depender del tamaño de la lesión que requiere esplenectomía o un dreno cutáneo. Quistes, muy raro la verdad. Parasitarios o no, son muy raros, usualmente por equinococo. El tratamiento es la esplenectomía laparoscópica. Este es un paciente que tuve en la consulta, tiene una lesión quística doble, prácticamente todo el parénquima esplénico estaba reemplazado por líquido, y ese paciente le hicimos un abordaje con ultrasonido, se ve la lesión aquí, como lo ven a la izquierda, y, lesión hiperecoica, heterogénea, un poquito heterogénea, y le aspiramos este contenido que parecía como si fuese grasa. Le hicimos un cultivo por parásitos, salió negativo, así que era un quiste no parasitario. Se me desapareció de la consulta, nunca más lo volví a ver, o sea que probablemente le fue bien. Nunca regresó a la consulta. Este era el quiste, enorme. Bueno, metástasis y tumores son muy raros. Pregunta examen: el tumor que con mayor frecuencia se disemina el vaso con metástasis es el cáncer de pulmón. Así de simple, no piensen en otro. Si me preguntan la fisiología o cómo, no sé. Lo he buscado y no lo he encontrado.
Ok, para operar hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿sí? Que el paciente esté lo más controlado, infeccioso posible, cualquier infección que tenga, lo más controlado posible antes de operar. Hay que tomar en cuenta si hay trombosis de la vena esplénica, hay que tomar en cuenta si es por hemorragia, por un trauma, y hay que descartar que el paciente no tenga trombosis de vena profunda o hipertensión pulmonar, porque esto obviamente aumenta el riesgo de muchas complicaciones, ¿sí? Usualmente los pacientes que se le van a hacer esplenectomía de manera activa, hay que explicarles sobre esto que se llama septicemia generalizada post-esplenectomía, que es mortal, usualmente más agresiva en niños menores de 16 años de edad comparado con adultos, que obviamente el cuadro es un poquito menos severo. En niños pequeños es muy grave porque te pueden matar al paciente. Usualmente está asociado con bacterias encapsuladas, como Streptococcus neumonía, Haemophilus influenza, Neisseria meningitis. Son bacterias que están francamente asociadas con el desarrollo de este tipo de sepsis post-quirúrgica, ¿no? Entonces hay que darle un buen asesoramiento a sus pacientes. 2 semanas antes de la operación hay que vacunar a estos pacientes, ¿sí? Si es urgente, bueno, ni modo, se opera al paciente y se hace la administración de las 2 semanas que vienen. O idealmente en el posquirúrgico de una vez, básicamente para evitar el- el- la infección posquirúrgica, ¿no? Técnicas quirúrgicas, bueno, no voy a hacer mucho énfasis en esto. Vacunarse 1 semana antes, ideal, o 2 semanas antes, es electiva. La vacuna solamente es polivalente para neumococo, meningococo y hemófilo, y se debe optimizar el tema de la coagulación preoperatoria, ¿no? Evaluar el tema del tiempo de coagulación, hacerle cruce de glóbulos rojos empacados, idealmente una hemoglobina por encima de 10 al momento de operar al paciente. Y obviamente todos esos pacientes tenemos que tenerle profilaxis antitrombótica por la manipulación básicamente de la vena esplénica al momento de cortarla, ¿no? Seccionarla. Ahí recordando, la indicación más común para esplenectomía tanto abierta como laparoscópica sigue siendo hoy en día el trauma, ¿sí? Para cirugía electiva, la púrpura trombocitopénica idiopática, acuérdense. La esplenectomía laparoscópica está tumbando, por decir así, el uso de esplenectomía abierta. La verdad, la esplenectomía abierta solamente en caso de trauma, diría yo. Incluso cuando tienes un paciente que tiene una lesión traumática y le documentas por tomografía que tiene una lesión esplénica, tú puedes hacer el abordaje por la laparoscopía incluso. Si es un paciente que únicamente tiene lesión esplénica, ¿no? Y no esté francamente sangrando. Es el tratamiento gold estándar para pacientes, no importa el tamaño del vaso, porque puede ser que él se puede triturar dentro del abdomen y sacarse por una bolsita, con una bolsita a través de una incisión suprapúbica. Esta es la forma en que se coloca el paciente, obviamente, para que los ligamentos lo sostengan hacia su cuadrante superior izquierdo y todos los órganos que están adyacentes caigan y podemos trabajar de manera más sencilla, por decir así. Él se puede morcelar, destruir, por decir así, dentro de una bolsa y sacarse tanto por una cicatriz subcostal izquierda como una cicatriz suprapúbica. Preguntas, muchachos, dudas, ¿todo quedó claro? ¿Sí? Acuérdense que lo que les puse puntual es lo que más voy a preguntar, ¿sí? Para que no se compliquen. Transcurso de la tarde reviso los exámenes y subo la nota. De igual forma, eh, estas semanas que vienen son difíciles para dar clases porque me doy cuenta que muchos están rotando lejos. El semestre pasado fue igual. Usualmente eran 3 grupos, nos reuníamos en un solo día y dábamos la clase. No sé, ustedes me dirán. Yo lo que estoy haciendo es que estoy dando la clase virtual. Leí la clase virtual en el grupo de Roberto el martes, creo que fue. Hoy le tocó a ustedes. Nos queda cirugía pediátrica para la próxima clase. Estamos aquí, es la última semana, la tercera semana de abril. Van a presentarme el tema que les voy a dar ahorita. Yo les digo cómo va a ser el tema de la división. Y ese es un tema que va en tema de presentación, ¿sí? Ese día tienen que ir en scrub, bien elegante, o en blanco, con bata. Vamos a hacerlo en el auditorio para que ustedes presenten su caso. Vamos a dividirlo, ustedes son 2 grupos, por lo menos 3 por cada grupo, para que presenten un tema, vesícula, páncreas, apéndice, y no me acuerdo cuál es el otro, estómago, son 4 temas. Y ahí lo discutimos, ¿sí? Pues el objetivo es que ustedes se ganen su nota y desarrollen prácticamente el tema como lo he hecho yo aquí. La próxima clase, mañana, sería cirugía pediátrica, que esa es bien densa. Viene para el tercer parcial. Yo solamente le pongo los tips para lo que va a venir. Así que cualquier cosa estamos en las redes, muchachos. Preguntas, dudas, todo está claro. Si así nos vemos. Doctor, bueno, Ajá. esto con respecto a lo de la clase, pues si en la semana va a dar con el grupo 1,
Les aviso. Digo, pues sí, claro que Claro, es mejor porque es que también, por lo menos mañana nosotros tenemos parcial, entonces, o claro, sea, claro. como que quita tiempo para lo Sin que hay duda, que sin duda. estudiar, ¿me entiendes? Sí, Pero sí, no, entonces la semana sería ajá. mejor. Yo coordino contigo y con Roberto, pues les chateo al WhatsApp y les propongo, ustedes me dicen qué día y la damos, porque ya digo, a veces estoy yendo allá y a veces no pueden llegar o llego yo más tarde, explico. Y ahora con esto que supuestamente cierre mañana, se complica el tema. Por ahí hay bolas que van a cerrar mañana en la calle. Entonces nos ponemos de Sí, acuerdo, Ana, pues, sí, si correcto. la damos Y con completo para los dos respecto, grupos. sí, y con respecto a lo de los temas de la charla, igual. O sea, me comunica o no sé Listo, cómo yo lo haría. voy a desarrollar ahorita, ya lo tengo hecho, nada más que voy a distribuirlo y les voy a poner qué es lo que yo quiero que me digan, ¿sí? Y te los mando a ti y a Roberto por WhatsApp, el grupo que tenemos. Ok, doctor. Vale, feliz domingo, Gracias. cuídense. Bien, Igualmente, doctor. saludos, cuídense.